Hola, mi nombre es Bobby Sherman. Quizás usted me ha visto en otros programas de televisión, pero quizás no sabe que también estoy certificado para trabajar como técnico de emergencias médicas. Trabajo como instructor de primeros auxilios para el Departamento de Policía de la ciudad de Los Ángeles. Los accidentes pueden ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento, y con los peligros en potencia que usted enfrenta en el trabajo, es muy posible que un día esté presente cuando ocurra un accidente. ¿Estás bien, Juan? ¿Qué te pasa? Imagínese que se encuentra con un compañero que necesita atención médica. ¿Sabría qué hacer? ¿Qué pasó? No sé, pasaba por aquí y se desmayó. El ir a llamar al supervisor solo hará que se pierdan segundos vitales. Después de un accidente, la víctima necesita primeros auxilios inmediatamente. Lo que se haga en estos primeros minutos antes de que lleguen los servicios de emergencia es de suma importancia. A veces puede determinar la diferencia entre una incapacidad temporal o permanente. Y hay veces que puede decidir la diferencia entre la vida y la muerte. Los pasos básicos de los primeros auxilios no son complicados. Se trata de algunos procedimientos sencillos y mucho sentido común. Se trata de quedarse calmado y saber cómo dar ayuda sencilla y básica. Usted puede hacerlo. Este programa le dará un plan para emergencias en el trabajo. Veremos 4 principios de acción de emergencia, consejos sobre primeros auxilios y técnicas para heridas específicas. Hay 4 principios de acción de emergencia que todo el que responda a un accidente debe conocer. Primero, investigue la escena del accidente. Segundo, mande a alguien a llamar a una ambulancia. Tercero, cálmese y trate de ganar la confianza de la víctima. Y cuarto, evalúe la condición de la víctima realizando un examen general. Con estos 4 principios básicos en mente, regresemos al accidente y veamos lo que se debió haber hecho. Lo primero que Pedro hace al encontrar a la víctima es examinar la escena completa. Pedro inmediatamente mira a su alrededor para determinar si él o sus compañeros están en algún peligro. Se asegura que no hay humo, cables eléctricos, químicos u objetos que estén a punto de caer y puedan entorpecer su labor. Si hubiera un peligro presente, tendría que mover a la víctima. Pero si sospecha que tiene un daño en la columna, el moverlo sería muy peligroso. Con esto en mente, veamos este primer consejo para detectar daños en la columna. El manejar víctimas con daños en la columna se debe hacer con sumo cuidado. Si la persona se queja de dolor en el cuello o en la espalda, o si se encontró a la persona inconsciente por razones desconocidas, se le debe tratar como si tuviera un daño en la columna. Pedro estima que no hay peligros alrededor y se acerca a la víctima. Recuerden, nunca mueva a una víctima a menos que haya peligro inmediato. Yo puedo darle primeros auxilios. Llama a la ambulancia y tráeme el botiquín. Toma el control de la situación. Algunas compañías tienen sistemas internos para emergencias médicas. Otras utilizan el sistema local más cercano. Cualquiera que sea el sistema de su compañía, reporte el accidente inmediatamente. Si está solo, pida ayuda y efectúe los primeros auxilios más necesarios. Y luego de asegurarle a la víctima que regresará enseguida, corra y localice a la persona más cercana y envíela a buscar ayuda. Respire profundamente y relájese. Recuerde que es muy importante mantener la calma. Usted es un espejo de la víctima, y ya sea que la víctima esté consciente o no, asegúrele que el personal médico está en camino. Mientras tanto, Guillermo ha regresado con el botiquín de primeros auxilios y se va a esperar la ambulancia.
Pedro se pone un par de guantes de caucho rápidamente para protegerse contra cualquier contaminación de fluidos corporales potencialmente peligrosos. Pedro necesita realizar una evaluación de la víctima, o sea, averiguar exactamente cuál es el problema y qué tan seria es su condición. La mejor forma de averiguar esto es realizando una investigación primaria y revisando sus vías respiratorias, su respiración y su circulación, los elementos básicos para mantenerse vivo. Vías respiratorias. Pedro le pregunta a Juan si está bien, pero no hay respuesta. Juan ha estado perdiendo y recuperando el sentido, por lo que Pedro ahora tiene que averiguar si sus vías respiratorias están abiertas. Si Juan hubiese estado consciente y alerta, Pedro hubiera sabido que sus vías respiratorias estaban despejadas. Se examina primero la boca para ver si hay algo que esté obstruyendo la respiración. En caso de encontrar algo, hay que removerlo. Las vías respiratorias también pueden estar bloqueadas por la lengua. Esto es muy común en víctimas inconscientes. Pedro inclina la cabeza y levanta la quijada para que la lengua no obstruya el paso. Luego presiona la frente e inclina su quijada hacia arriba. Esto mueve la lengua hacia adelante. Revise continuamente para asegurarse de que sus vías respiratorias estén abiertas. La respiración. Luego, mientras mantiene las vías respiratorias abiertas, Pedro se asegura de que la víctima esté respirando utilizando la técnica de mirar, oír y sentir. Pedro inclina su cabeza y pone su oído cerca de la boca. Mira el pecho, escucha los sonidos de la respiración y siente su respiración sobre su mejilla. En este caso, Juan está respirando. De lo contrario, Pedro tendría que revisar su circulación. La circulación. Oprima la nariz de la víctima, respire profundamente y coloque su boca sobre la de la víctima, sellando todo escape de aire. O si tiene acceso a una máscara portátil, utilícela. Exhale 2 veces por completo durante 1 segundo por exhalación, dejando que el pecho se desinfle cada vez. Luego revise si la víctima tiene pulso, colocando 2 o 3 dedos sobre su cuello. El área entre el músculo y la garganta contiene la arteria carótida. Si la víctima está respirando, tendrá pulso. Pero es posible que todavía tenga pulso aunque no esté respirando. No se deje engañar pensando que las vías respiratorias están despejadas porque hay pulso. Revíselas constantemente. Pedro examina el cuerpo de Juan de pies a cabeza para ver si encuentra sangre. Durante este examen, se busca primordialmente un indicio de sangre, pero además se buscan huesos rotos o cualquier otra evidencia que explique su situación. Aunque no encuentra un indicio obvio, se da cuenta de que Juan tiene un brazalete médico. Juan es diabético. Aunque Pedro no sabe darle primeros auxilios a un diabético, al practicar estos 4 pasos ha logrado mantener a Juan respirando, fuera de peligro, y puede informarle al equipo médico el posible problema. Los 4 principios de acción para emergencias mantienen a la persona con vida. Pero ¿qué hacemos cuando hay una hemorragia? Hay que tomar acción inmediata. Al oír el grito de su colega, Elena sabe que sus vías respiratorias no están bloqueadas. Está respirando y tiene pulso. Pero está sangrando profusamente.
Elena actúa con rapidez para detener la hemorragia. Aunque puede ser dolorosa, la presión directa es a veces suficiente para detener una hemorragia. Si es posible, corte o rasgue la ropa para exponer la herida. Coloque gasa esterilizada sobre la herida y presione con su mano. Con los peligros de contagio de SIDA y hepatitis B de hoy en día, Elena tiene mucho cuidado con los fluidos del cuerpo de la víctima. Esto no le impide ayudarlo. Simplemente toma las medidas necesarias para protegerse. Ella también trata de colocar algo impermeable sobre el material absorbente. Muchos botiquines de primeros auxilios contienen guantes de caucho, pero no siempre estarán disponibles. Así que piense rápidamente y trabaje con los recursos que tenga a la mano. Elena sabe que es importante el no remover gasas o telas ensangrentadas, ya que esto puede interferir con los coágulos de sangre que ya se hayan formado. Si hay que absorber más sangre, coloque más gasa o tela encima de la primera capa. Recuerde que no debe tocar su boca, nariz u ojos o de ingerir alimentos después de atender a una víctima. Primero, lávese las manos cuidadosamente. Aún con presión directa, el brazo de Carlos continúa sangrando, así que Elena lo levanta por encima del nivel del corazón y mantiene la presión. En la mayoría de los casos, la presión directa y la elevación detienen la hemorragia. Pero si estos esfuerzos no son suficientes, será necesario aplicar presión directa sobre un punto de presión. Esto significa que hay que aplicarle presión a la arteria que suple el área de la herida. La presión coloca la arteria contra el hueso y reduce el flujo de sangre, como cuando nos paramos encima de una manguera. Si la víctima está sangrando en el brazo, utilice el punto de presión en la parte interna de la parte superior del brazo, oprimiendo el músculo contra el hueso. Si la persona está sangrando en la pierna, aplíquele presión a la parte interior de la ingle. Coloque la base de la mano al lado de la ingle y oprima firmemente. Continúe aplicando la presión para controlar el flujo de sangre. Al atender a alguien que ha perdido sangre, es muy importante evitar que la víctima entre en choque. Pero recuerde que la mayoría de las heridas causan algún grado de choque. El choque ocurre cuando el sistema circulatorio deja de llevarle sangre oxigenada a los órganos vitales del cuerpo, primordialmente al cerebro. Los síntomas del choque son piel y labios pálidos o azulados, piel húmeda o fría o sudor excesivo, pupilas dilatadas, ojos opacados o hundidos, sed, náuseas y vómito, y pérdida de la conciencia en choques severos. Aunque el choque puede matar a la víctima, se puede tratar. La forma más común de evitar el choque es elevando las piernas de la víctima unos 30 centímetros. Con la víctima sobre la espalda, utilice cualquier objeto disponible para sostener las piernas. Si hay una herida en la pierna, levante la otra pierna. Esto permite que la sangre viaje directamente a los órganos vitales. Pero hay 4 ocasiones en las que no se debe elevar las piernas de la víctima. Primero, cuando ha habido una herida en la cabeza o en la columna. Segundo, si la persona no puede respirar. Tercero, si la herida está en el pecho, para lo cual hay que inclinar a la víctima de forma que pueda respirar mejor. Y cuarto, si parece que la víctima va a vomitar, colóquela sobre el costado de forma que el fluido salga fácilmente. Mientras tanto, Elena ha colocado un cartón debajo de Carlos y lo cubrió con una chaqueta para mantener su temperatura. Continúa aplicando presión directa, monitoriza sus signos vitales y le reafirma que la ambulancia está en camino. La gentileza y la bondad son muy importantes al tratar a la víctima. Usted es el espejo de la persona. Si usted mantiene la calma, la víctima lo hará también. Veamos ahora los primeros auxilios para roturas en los huesos.
Gladys, ve y llama a la ambulancia. Enrique, trae algunas cobijas o abrigos para tratar el choque. Y tráeme también el botiquín. Eduardo revisa el lugar del accidente y verifica que los demás objetos están seguros. No te preocupes, Paula. Déjame ver cómo está Felipe. Todo está bien. Felipe parece estar inconsciente, así que Eduardo deduce que ha sido golpeado en la cabeza con una de las cajas y que puede tener una herida en la espina dorsal. Tiene que revisar la vía respiratoria, pero el inclinar la cabeza forzaría el cuello de la víctima, así que utiliza el método de apertura de la mandíbula. Colóquese de rodillas a la cabeza de la víctima o a su lado si el lugar es estrecho. Coloque 2 dedos de ambas manos en el ángulo de la mandíbula y colocando ambos pulgares sobre el mentón, empuje la mandíbula hacia arriba y adelante, lo cual abre la boca y la vía respiratoria. Observe si el pecho sube y baja. Escuche la respiración y trate de sentir la exhalación por la boca y nariz de la víctima. Durante los primeros auxilios, usted puede indicarle a otros cómo ayudar a la víctima. Eduardo le muestra a su colega cómo mantener la mandíbula abierta, mientras que su otro colega le mantiene la cabeza inmóvil. Eduardo efectúa entonces un examen general, sabiendo que si la espina dorsal ha sido herida o lastimada, el más mínimo movimiento podría dejarle paralizado por el resto de sus días. Eduardo hace todo lo posible por no mover a la víctima. Pero si la víctima de la herida en la columna vertebral se encuentra boca abajo, usted debe mover a la persona para despejar la vía respiratoria. Con la ayuda de otros, la víctima es volteada, manteniendo la cabeza, la espalda y las piernas alineadas. Si no tiene ayuda adicional, utilice lo que pueda, ya sean ladrillos, cajas o trapos para colocar alrededor de la cabeza y hombros de la víctima. Piense rápidamente y use lo que tenga a la mano. Eduardo atiende el estado de choque de la víctima y lo mantiene abrigado. En el caso de una herida en la columna, no eleve o coloque nada debajo de la cabeza o los pies. Paula está alerta y puede hablar, de forma que su vía respiratoria está abierta y hay respiración. No ve sangre, pero nota que está sosteniendo su brazo. A veces es difícil determinar si una herida es una fractura o una dislocación o un esguince, así que haga de cuenta como si hubiera habido una fractura. Las fracturas son rajaduras en los huesos. Las dislocaciones son huesos que han sido separados de su posición normal. Los esguinces son rupturas en los ligamentos, tendones u otros tejidos en la coyuntura. En las fracturas abiertas, el hueso está visible porque ha traspasado la piel y causado que salga sangre. Las fracturas cerradas están debajo de la piel. Estas son más difíciles de diagnosticar. Algunas señales claras de que un hueso ha sido roto son: primero, la víctima sintió que el hueso se rompió. Segundo, la víctima siente una sensación de que los huesos están frotándose entre sí. Tercero, el área de la herida se encuentra deforme. Asegúrese de atender posibles fracturas como fracturas definitivas. El utilizar una tablilla es una forma de inmovilizar un hueso fracturado. Esta evita el movimiento de los huesos, lo cual podría empeorar la herida. Algunos objetos que sirven de tablillas incluyen las tablas, palos, periódicos enrollados, almohadas o cobijas enrolladas. Se debe colocar tela o toallas entre la piel de la víctima y la tablilla. Y pueden ser aseguradas con corbatas, pedazos de tela, pañuelos, correas, cuerdas o lazos. Recuerden que no hemos visto una fractura abierta o indicios de sangre en el brazo de Paula. Puede que solamente haya un esguince, pero se le tratará como una fractura por si acaso. Eduardo utiliza un cartón, así que no hay que acolchonar la tablilla. Se coloca un poco de acolchonamiento en la mano, la cual es colocada en la posición neutral, ayudando a mantener el brazo descansado.
Se amarra la tablilla en 3 o 4 lugares. Note que la tablilla va más allá que las coyunturas a ambos lados del hueso roto. Asegúrese de que los amarres no se hagan sobre la herida o que bloqueen la circulación. No me siento muy bien. No me siento bien. Paula está dando señales de choque. En vez de elevar sus piernas, Eduardo la coloca sobre su costado, de forma que puede estar en una posición segura en caso de que tenga que vomitar. La mantiene abrigada, cubriéndola con una chaqueta y continúa monitorizando sus signos vitales. Al conocer los primeros auxilios y mantener la calma, usted puede ayudar a alguien en cualquier situación, aún al que ha sufrido un choque eléctrico. ¡Freddy! ¡Freddy! ¡Llamen la ambulancia! Fernando resiste el impulso de correr a donde su colega y ayudarlo. En cambio, examina el lugar del accidente cuidadosamente, sabiendo que a menudo los rescatadores en accidentes con electricidad resultan siendo víctimas también. Para evitar otro accidente, detiene todo flujo de corriente a la caja de fusibles. Solo entonces efectúa los primeros auxilios. ¿Estás bien, Freddy? Fernando se detiene. Todo bien, compañero. Vamos a ayudarte. Respira profundamente, se calma un poco y después de dar una pequeña pausa, revisa la vía respiratoria. No hay obstrucciones, pero la víctima está inconsciente, así que decide levantar la cabeza. Luego revisa la respiración. La respiración de la víctima es errada y rápida, lo cual es un síntoma de choque. Normalmente las piernas serían elevadas para evitar el choque, pero la primera prioridad es eliminar cualquier problema de respiración. La cabeza y los hombros son elevados para ayudar a la respiración. Debido a la dificultad con la respiración, se asegura de revisarla frecuentemente. Todavía no ha llegado la ayuda y hay que actuar rápido para ayudar a la víctima. Efectúa un examen general del cuerpo. Buscar el botiquín para ponerse los guantes de caucho demoraría demasiado, así que usa lo que tiene disponible, o sea, sus guantes de trabajo, los cuales le proveen la protección necesaria. Además de buscar indicios de sangre, busca señas de quemaduras, ya que las quemaduras de segundo y tercer grado son muy comunes en estos casos. La piel irritada, la inflamación y las ampollas indican quemaduras de segundo grado. Las de tercer grado son de color blanco o carbonizado. Hay quemaduras en las manos de la víctima. Para prevenir una infección se recomienda cubrir la piel quemada con una gasa o tela estéril. En este caso, Fernando usa el pañuelo que tiene en el bolsillo. Y como en el caso anterior, los brazos se elevan a nivel superior del corazón, lo cual reduce el dolor y el choque. Todavía no ha llegado el personal médico, así que abriga a la víctima y corre a buscar ayuda. Otro tipo de quemaduras son las quemaduras con químicos. Estas pueden causar daños aún después del contacto inicial a medida que reaccionan con las capas de piel. Afortunadamente, la mayoría de las quemaduras químicas pueden ser aliviadas remojando la piel con agua fría. Si es posible, remueva la ropa o cualquier objeto que ha sido salpicado con el químico. Si los ojos han sido salpicados, ábralos y enjuáguelos con agua. Fíjese en los síntomas de la víctima hasta que llegue la atención médica. Cuando se aplican adecuadamente, los primeros auxilios pueden afectar enormemente la condición final de la víctima. Recuerde los 4 pasos en caso de emergencia. Revise el área, pida ayuda, mantenga su calma y la de la víctima, y revise la víctima con una examinación general. Esta examinación determina si los sistemas básicos de sustento de vida están funcionando, o sea, la vía respiratoria,
la respiración y la circulación. Estas mantendrán a la víctima estable hasta que llegue el personal médico. Nunca vaya más allá de su conocimiento o de sus habilidades y no tome riesgos innecesarios. Yo quise aprender más sobre los primeros auxilios y ahora trabajo en esa profesión. He tenido la fortuna de salvarle la vida a personas que no conocía, pero usted puede usar este conocimiento para salvarle la vida a gente que usted ve todos los días en su trabajo.